Atención, Anel Ballesteros, gracias a todos por estar acá. Espero que le den like, señor Anel Ballesteros, para ir cerrando. Luego vamos a tener otro podcast confirmado, un escuadrón del terror. Van a hablar sobre Panamá, porque aquí fuimos como más heterogéneos. Eso es a las 10:10 de la noche. Media hora. Sí. En media hora vamos con eso. La pregunta, señor Anel Ballesteros, que nos reunió aquí. ¿A qué le debe la clasificación de Panamá al Mundial? ¿A qué se debe? Sí. ¿A quién le debe? Bueno, tratando de entender la pregunta, la clasificación de Panamá se debe desde mi punto de vista, a muchas cosas. Comenzando por la dirigencia. Que mantuvo el proceso de Thomas Christiansen, de que lo agarró por allá por los años 2020 a la selección de Panamá. Trató en un periodo de 2 años de ver cómo podía hacer para clasificar a esta selección que venía en una etapa de transición para el Mundial del 2022 y no se pudo. Y lo que hizo la dirigencia del fútbol panameño, que es lo que hace la mayoría de la región, cuando un proceso o cuando un entrenador no cumple o no logra el objetivo en una eliminatoria, lo más probable es que lo corren, lo echan. La dirección de Panamá lo que hizo fue renovar a Thomas Christiansen. Evidentemente los números cambiaron, las cifras cambiaron, el precio de Thomas Christiansen cambió y aún así se logró llegar a un acuerdo con el técnico y logró dejarlo, lo que aseguraba un proceso mucho más que completo. Ya en vez de un proceso de 2 años, un proceso de 5 años. Entonces, por ahí yo creo que fue el primer punto a favor de la selección de Panamá para lograr clasificar a este mundial. Lo segundo fue el trabajo, porque no podemos negar que sí se trabajó bien. Una camada de jugadores basado en experiencia y juventud, con jugadores muy puestos para lo suyo. Jugadores que a medida que fue avanzando el tiempo fueron metiéndose en partidos, fueron ganándose su puesto. Podemos mencionar varios jugadores aquí, pero no es la idea. Entonces, al final, creo que sí, el material humano con el que contó Panamá, creo que era muy bueno. Contaba con una gran generación de futbolistas, que evidentemente el técnico o el seleccionador Thomas Christiansen potenció el nivel de ellos para poder lograr el objetivo, porque ya veníamos con ese proceso, veníamos haciendo las cosas bien en diferentes tipos de torneos donde se jugaba contra Estados Unidos, contra Canadá, contra México, y Panamá siempre hacía buenos torneos, jugando bien al fútbol, dejando esa forma de juego, que esa fue una de las cosas interesantes que también vi, esa forma de juego que normalmente se juega en Centroamérica, que se juega mucho al pelotazo, brincándose líneas, tratando de jugar siempre al contragolpe, a la espalda de los centrales. Intentó jugar más a ras de piso. Yo creo que ese es uno de los grandes méritos de Thomas Christiansen, aunque al final de la eliminatoria tuvo que hacer varios cambios con respecto a eso y jugar de cierta forma con algunos cambios. Y nada, la disposición que tuvieron los jugadores creo que fue el secreto de mantenerse, porque jugar bien por tanto tiempo, hay un momento donde puede que haya un bajón, como cualquier selección, como cualquier equipo de fútbol. Y estos muchachos, a pesar de que hubo un bajón, porque sí lo hubo, supieron retomar el barco y darle esa estocada final a este gran proceso y poner la cereza en el pastel con lo que era el gran objetivo, que era clasificar al Mundial, que de fácil no tuvo nada la eliminatoria. Entonces, por ahí yo creo que ese fue el secreto. Lo primero fue que la Federación Panameña de Fútbol mantuvo al técnico y se logró cumplir un proceso mucho más que completo. Forsyth. 100% de acuerdo con todo su comentario. Yo creo de que esas fueron efectivamente las claves que hoy por hoy Panamá puede decir que regresa a una cita mundialista, esa consolidación y esa confirmación de que algo estaba pasando bien. Y nosotros como responsables de este medio, de este canal, yo en lo personal estaba ignorando completamente el tema, pero yo veo que hay gente
sana y honesta, que de repente de tanto repetir lo mismo, se convierte en verdad. Yo vi que en todos los mensajes usted no dijo Panamá fue al Mundial gracias a Guatemala. ¿Por qué lo dijo? ¿Se le olvidó? ¿Se le pasó? ¿O usted cree que no entra en la reflexión o en la ecuación que usted hizo, señor Anel? No, porque yo creo que Panamá fue al Mundial porque hizo 12 puntos. Fue la selección que más puntos hizo dentro de los 3 grupos. Panamá fue al Mundial porque hizo 12 puntos juntos con Curazao, que creo que también hizo 12 puntos. O sea, a Panamá, o sea, decir que fue gracias a Guatemala, Guatemala hizo lo que le tocaba, jugar su partido y no regalarlo. Que en ese partido a la selección de Surinam le faltó cojones le faltó actitud para asumir la responsabilidad de un partido tan trascendental en sus aspiraciones de ir a un mundial, cosa que ya le ha pasado a selecciones como Panamá, que hemos tenido la oportunidad, pero por falta de jerarquía, de actitud, de experiencia, de muchas cosas que te puedo mencionar, no lo logramos en su momento. Después, muchos de esos jugadores regresaron por la revancha con la actitud, con la experiencia adquirida, y sí lo lograron. Entonces yo no puedo decir que fue gracias a Guatemala, porque Guatemala nosotros le ganamos y les empatamos. No sé si me explico. Entonces Guatemala no nos regaló ninguno de los 2 partidos. El Salvador no nos regaló ninguno de los 2 partidos. Al final en El Salvador, allá en El Salvador fue una guerra, fue un partido sumamente complicado, de lo más complicado que tuvo Panamá. Entonces si nos vamos al punto de Surinam, yo ayer conversaba con unos amigos y les decía, hey, yo me he puesto a ver la eliminatoria de Surinam y Surinam esquivó 4 balazos. 4 balazos esquivó Surinam, porque en el 0-0 de Panamá, allá en Surinam pudo haber perdido por varios goles y no ocurrió. En el 1-1, allá en Surinam contra Guatemala, estuvo a 2 minutos de perder el partido. Guatemala le estuvo ganando 1-0 hasta el minuto 93, que cayó un gol ahí. Tú sabes, de esos que duelen muchísimo. O sea, fue el segundo balazo que esquivó. El tercer balazo que esquivó Surinam fue jugando en el Rommel Fernández. Panamá tuvo para ganarle en ese 1-1, lo tenía recochinado, como decimos en buen panameño. Y también esquivó ese balazo. O sea, que también, como que digamos, también Surinam no jugó. Solo que le alcanzaban algunas cosas y se le alinearon algunas cosas y lograron sacar varios de esos puntos. ¿Me explico? Entonces, al final, Guatemala demostró que sí era mejor que Surinam. Que sí era mejor que Surinam y que podían hacer las cosas bien. Lastimosamente para Guatemala, en el momento donde tenían que separarse los niños de los hombres, pues no les resultó. No supieron aguantar su marcador contra la selección de Surinam. No supieron hacer las cosas bien en el primer partido contra El Salvador, y contra Panamá, pues ya todos sabemos cuál fue el resultado. Entonces, pero aquí no podemos hablar del hubiera, de lo que hubiera pasado. Así que, de hecho, si Guatemala no hubiese ganado Surinam, ahí hubiésemos tenido que ver cómo nos vamos a la diferencia de goles, porque el mismo Thomas Christiansen dijo, Forsyth, que él aguantó el equipo viendo cuál era el resultado allá, que él lo que necesitaba era ganar y no ser goleado, pero él pudo empujar más el equipo para que salieran a buscar más goles. O sea, que si el resultado allá tuviese 1-0 o 2-1 o 2-0, que no creo que más de ahí era la diferencia entre Surinam y Guatemala en caso tal de que el que estuviese ganando fuera Surinam, yo creo que Panamá hubiese podido lograr los 5 o 6 goles. Y si el caso fuera de que vamos al repechaje, en el repechaje hubiésemos ido al Mundial, desde mi punto de vista. Así que agradecerle a Guatemala. Lo único que tendría yo que agradecerle a Guatemala es que no regalaron el partido. Claro. Solo eso. Pero la clasificación es meramente mérito de la selección de Panamá. Bien, bien. Atención, yo estoy de acuerdo contigo. Atención, C pequeño. Este mensaje es importante directamente a Guatemala. Primero, felices de ser un país que segunda vez al Mundial. Se siente bien ir al Mundial. Se siente bien y no es fácil. Y este mensaje va a la cantidad de personas que van a nuestras redes sociales a decir que nosotros vamos al Mundial gracias a Guatemala. Falso de todas formas. Tengo que decirle algo. Son los mismos, y lo tengo verificado, lo que pedían que Guatemala perdiera por 5-0 para que clasificara a Surinam. Y ahí está el problema y este es mi mensaje. Tú lo que quieres
es fregar a Panamá. Y es por eso de que Guatemala no está yendo al Mundial, por fanáticos como tú. No son todos, como tú. Porque viendo una eliminatoria digna, buena, que hizo Guatemala, hay muchas cosas por las cuales ponderar a mi equipo. Que claro, le faltó contra Panamá, que ya se sabía antes del sorteo lo que era Panamá. Y que Guatemala le pudo competir a Panamá. Para mí es una buena noticia. De que tenga jugadores de menos de 25 años con un gran nivel y gran calidad. Para mí es buena noticia. Pero tú no tienes que buscar validación de estos panameños, aunque te la dimos antes de la eliminatoria. No tienes que buscar validación de un español tiktoker. No tienes que buscar español de un dominicano que también se hace pasar por guatemalteco. No tienes que buscar validación de nadie de afuera. La validación búscala dentro, Guatemala. Porque hay grandes cosas que tienen que pasar. Y esto, que ya Panamá lo ha pasado, es parte del proceso para conseguir los frutos. Si te enfocas en Guatemala y dejas de estar pensando en los demás. La victoria de Surinam, de Guatemala a Surinam, le dio 10 puntos en el ranking FIFA a Guatemala. Guatemala trabajó para Guatemala. Guatemala demostró de que por cosas pequeñas no se metió en el Mundial. Entonces, si te faltan cosas pequeñas, mejóralo para ver si puedes llegar al próximo Mundial. Así se trabaja. Y quiere que te diga algo, eso fue lo que hizo Panamá con respecto a la eliminatoria pasada. Un abrazo a los chapines. Los de YouTube saben cuál es nuestra relación con ustedes. Y claro, el que por primera vez no ve y el que nos vio en guerra, bueno, así somos los mequetrefes. No busque validación de nosotros, busca validación en Guatemala. Nos vamos, señor Anel Ballestero, a las 10:10. Tenemos el combo 10:15. El combo guarachero. Combo guarachero, ahí sí van a salir Rayo y Centella, no me hago responsable. Chepe Bomba, regresa Raúl Ochoa, regresa Cocodrilo Dondi, regresa, también que se hizo viral, Alfredo Clark, regresa Miguel Latif. Vamos a hablar de Panamá y de todo, y ellos dicen que le van a disparar a todo el mundo. Así que a todos ellos un abrazo, nos vemos, suscríbanse y compartan todo lo contenido de Mequetrefe del Deporte.